y que el alma del samurái se introducía en la espada. La espada estaba realizada de un modo muy especial, de manera que el producto tuviera un acabado ni frágil ni blando, sino una mezcla de los dos. Los investigadores dicen que la fabricación de alguna de estas espadas podría durar hasta 3 meses. La espada tenía un gran significado espiritual para el samurái. Creían que los herreros que hacían las espadas tenían poderes sobrenaturales. Era esencial que antes de hacer la hoja, rezaran a los dioses para protegerse de los espíritus del mal. El hierro se trabajaba al martillo y se doblaba unas 20 veces, creando una hoja que podía cortar la cabeza del contrario de una sola pasada. La indumentaria de batalla del samurái era tan complicada como el armamento. Llevaban banderas atadas con correas a sus espaldas que los identificaban como parte de un clan. A menudo costaba horas vestirse para la guerra. Algunos crearon métodos más rápidos de preparación, colgando los trajes del techo y haciéndolos descender sobre sus cuerpos. La armadura estaba hecha de pequeñas placas de acero superpuestas que se unían mediante cuerdas de colores brillantes para formar una piel decorativa y protectora. Encima de esto, llevaban un escudo que protegía el cuerpo junto con los guantes, medias y el collarín de acero. Podía verse una gran variedad de diseños llamativos y fantásticos, ya que los jefes militares rivales buscaban estar por encima del otro en estilo y fiereza. La forma favorita de decoración era una laca negra brillante con un baño de oro. Seguramente, el verdadero antecesor de los caballeros Jedi de la película La Guerra de las Galaxias ha surgido de aquí. La armadura, conocida como el yari, la llevaba principalmente el samurái de mayor rango. De hecho, cuanto mayor rango tenían, más pesada era la envoltura. Así que los altos mandos, los generales, los comandantes, eran los que mayor protección llevaban. Ellos serían los primeros a los que intentarían matar. Usaban sus yari y las mejores protecciones para sobrevivir a un ataque con flechas. Este es uno de los ejemplos de por qué nacieron las armaduras. Para dar, obviamente, una buena protección en los campos de batalla. El kabuto o casco samurái era susceptible de varios diseños. No había un diseño realmente específico. Cada clan tenía su diseño o modelo diferente. Algunos tenían cuernos. De hecho, cuanto más terroríficos eran y mayor maldad aparentaban, mejor. Ocurría lo mismo con la máscara que llevaban en el campo de batalla. Cuanto más horrenda y malvada era su apariencia, mejor. Obviamente esto era para intentar asustar a los contrarios. No solo los samuráis llevaban máscaras de batalla, sino también sus pequeños y resistentes caballos. Incluso los arreos y las sillas estaban decorados con bonitos y complicados diseños.
Las máscaras de los caballos de los samuráis, hechas de piel, estaban diseñadas para complementar lo terrible del aspecto del guerrero, proporcionando al caballo la misma expresión estrafalaria. Durante las guerras civiles surgieron naturalmente un montón de clanes diferentes. Los soldados se juntaban y cada clan debía ser mejor que el otro. Así que cada clan tenía su entrenamiento especial, único para ese grupo en particular. Estos clanes se conocían como Ru y eran como escuelas, de modo que cada clan tenía sus propios Ruha o técnicas particulares que practicaban manteniéndolas en secreto. Obviamente, si otro clan o escuela descubría qué técnicas estaban utilizando, le resultaba más fácil defenderse de ellas. Así que las mantenía en secreto, confiando en tener mayor ventaja sobre sus contrarios. Se argumentaba que el samurái tenía derecho a gobernar por su virtud, y esto significaba que tenía autodisciplina y que no buscaba ningún provecho. Su finalidad era servir. Era leal, y de ese modo llegaba a convertirse en erudito de pureza y virtud. Este era uno de los aspectos del culto. El otro aspecto era que no tenía miedo en absoluto. En otras palabras, que deseaba morir por la seguridad del país, por la seguridad de su señor. Estos dos aspectos, el ser virtuoso y el no estar interesado en sacar ningún provecho como los mercaderes o cualesquiera otros, le daba derecho a gobernar. Al mismo tiempo había una larga tradición acerca del samurái como un tipo de hombre esencialmente solitario, que consideraba su honor como una cuestión de absoluta importancia. Si su señor era asesinado o alguien se le enfrentaba, buscaba vivamente vengarle. Era una especie de, no exactamente un cowboy, pero sí alguien que mantiene su fiereza y bravura, sin buscar esencialmente entrenamiento, sino más bien un maestro a quien seguir y servir. Japón fue sacudida frecuentemente, no solo por las guerras, sino también por las fuerzas de la naturaleza. El archipiélago japonés se encuentra sobre una de las áreas sísmicas más activas del mundo. La naturaleza envió terremotos, tifones y lluvias torrenciales, causando inundaciones y corrimientos de tierras. Esto implicaba construir edificios que pudieran resistir tales fuerzas. La utilización de paredes delgadas como el papel obedecía al práctico propósito de que las víctimas de los terremotos no quedaran atrapadas bajo montones de mampostería. Todo ello evolucionó gradualmente hacia un estilo más decorativo, utilizando materiales más fuertes. El hecho de que Japón tenga las edificaciones de madera más grandes y más antiguas del mundo indica que ha tenido un gran éxito en burlar a los elementos. Podemos encontrar características arquitectónicas comunes a lo largo y ancho del país a pesar de la gran variedad de climas. La mayoría de las construcciones consisten básicamente en una caja con un gran tejado, que a veces se coloca sobre la mitad de la altura total de la estructura. Las líneas rectas dominan la arquitectura japonesa, y las curvas solo aparecen en los tejados y aleros. En el siglo VI se adoptaron la arquitectura china y los planteamientos urbanos. También por entonces llegó a Japón el budismo, trayendo consigo una multitud de rasgos arquitectónicos y culturales. La religión en Japón, tanto en aquellos días como ahora, es un concepto diferente al que estamos acostumbrados en Europa occidental. En el sentido de que no necesariamente hay que creer en una sola firma. El concepto de religión es mucho más flexible. Y por eso la mayoría de los japoneses, hoy y en aquellos tiempos, pueden describirse a sí mismos como creyentes, tanto del budismo como del shinto.
El centro de la religión Shinto era el emperador Inkito, y se desarrollaron varios rituales en ese sentido. El budismo estaba dividido en una serie de sectas. Algunas de estas sectas eran evangélicas y misioneras. Otras eran mucho más, podríamos decir, académicas. Desde aproximadamente la mitad del siglo XVI, empezaron a llegar a Japón misioneros cristianos. Al principio eran jesuitas. Trajeron con ellos algunos conocimientos técnicos de la Europa del momento, especialmente el conocimiento de la pólvora, que era totalmente nueva para los japoneses de aquel tiempo. Puede comprenderse que en el contexto de la guerra civil que se estaba viviendo, saber hacer pólvora daba a todos los jefes militares una ventaja considerable. De este modo había lo que se puede llamar una moda misionera, una fascinación por los misioneros, por su mensaje, pero también por la tecnología que trajeron consigo. Pero pronto los japoneses se dieron cuenta de que los misioneros estaban divididos en españoles y portugueses. Y más tarde